El Señor Jesucristo les bendiga. Qué bueno estar una vez más acá con ustedes en este programa tan especial de Pentecostales del Nombre RD. Continuamos estudiando la palabra del Señor y analizando estas doctrinas fundamentales para nuestra salvación. Pastor James, el Pastor Dominic, bienvenidos. Qué bueno una vez más estar por aquí. Amén. Dios les bendiga a todos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno estar compartiendo la palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora. Les saludo en el nombre de Jesús. Saludo al hermano James, al hermano Anderson. Y bueno, gracias a Dios, una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy estaremos tocando un tema muy importante también de la doctrina, que es el tema del nuevo nacimiento. Ya hemos tocado muchos programas la importancia de la palabra de Dios y unas cuantas cosas importantes. El nuevo nacimiento es uno de estos temas que son muy importantes en la palabra de Dios. Es un tema a la vez muy controversial. Seguramente no lograremos tocar muchos puntos que son importantes para tener en cuenta, pero creo que por lo menos trataremos de definir lo que es el nuevo nacimiento y cómo una persona va a poder nacer de nuevo. En definición, se podría definir el nuevo nacimiento como un proceso que se da por la fe, en el cual una persona empieza una vida nueva. Esto es algo que viene de Dios. El nuevo nacimiento lo produce Dios. Siempre hay preguntas como, bueno, ¿en qué momento se nace nuevo? ¿Cómo una persona nace nuevo? Trataremos de hablar un poquito de todos estos temas, pero la palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que cuando nos referimos al nuevo nacimiento, nos referimos a eso. Lo que Dios ha hecho en la vida de una persona para llevarlo desde que esa persona estaba muerto en sus delitos y pecados hasta una nueva vida. Amén. Entonces, Pastor Dominic, vamos a tratar de contextualizar un poco. Creo que la parte más famosa que se menciona en esto es Jesús y Nicodemo. Digamos que el tema central. Siempre la gente dice, hábleme del nuevo nacimiento, Jesús y Nicodemo. Amén, hermano Anderson. Sí, porque es que en Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, es que la palabra de Dios nos muestra esa historia en la que un maestro de los fariseos busca a Jesús, dice la palabra que llega a él de noche, y primero lo reconoce como maestro. Sabemos que tú eres maestro, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, aquí el Señor Jesús le da una de las enseñanzas más bonitas que hay en la palabra del Señor. Y le dice, de cierto te digo, ¿sí?, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo, que siendo un maestro, entra como en esa duda, pero bueno, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Entonces el Señor le dice, bueno, lo que es nacido de la carne, carne es. Así que no está hablando de un nacimiento físico, no está hablando de un nacimiento de que aquel hombre que de pronto tiene cierta edad tiene que volver atrás sus años y nacer de nuevo, sino que está hablando de un nacimiento espiritual. Está hablando de un nacimiento de una nueva vida en Cristo, con la cual, que es lo que le da ese carácter de importante, de necesario, de indispensable, diría yo, para poder ver o para poder entrar en el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Amén. En el contexto que estamos mirando del estudio, me impacta siempre algo, y es que antes de entrar a la historia de Jesús y Nicodemo, la palabra de Dios dice de la siguiente manera en el capítulo 2, por ahí en el verso 23, dice,
Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, ellos creían en él, pero él no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque en realidad ellos decían, sí, estamos contigo, sí, estamos creyendo a tu palabra, pero nadie tenía que decirle, mira, este es así, así, porque él conocía lo que había en el hombre y ahí es donde entra la historia de, hay como que uno que es diferente a todos esos que están diciendo que creen en él, que es Nicodemo. Vamos a sacar un poquito a Nicodemo y vamos a hablar y vamos a mirar ese proceso que vive entonces ahora Nicodemo. Me parece, Pastor Jainser, que eso es como lo que está ocurriendo con este hombre. Parece ser que el Señor también conoce el corazón de Nicodemo y quiere guiar a Nicodemo hacia el nuevo nacimiento. Sí, porque si uno se pone a mirar, los fariseos siempre querían era buscar una forma de a ver cómo hacía que Jesús se equivocara, cómo acusarlo. Pero realmente este Nicodemo, él realmente sí quería saber de la salvación. Por eso el Señor le dice, de cierto te digo. Eso de cierto te digo es, te aseguro una cosa, que si tú no naces de nuevo, no vas para el cielo, Amén. no vas a entrar en la salvación. Así que le explica el proceso donde lo que debe suceder en cualquier persona, inclusive él que era maestro, ¿cierto? Que también era un maestro, necesitaba pasar. ¿Cuál era el proceso? Bueno, la persona, como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23, dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, hay una simiente, hay algo que tiene que engendrar una nueva criatura, que es la palabra de Dios, como también nosotros vemos en San Juan, capítulo 1, ¿no? Cuando nosotros empezamos a mirar a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios tiene que entrar. La palabra del Señor tiene que hacer un proceso en esa persona y tiene que llegar al punto de nacer. O sea que para que usted continúe ahí con la explicación, porque acabas de mencionar algo muy importante, o sea, ¿cómo podemos tratar de que las personas que nos están oyendo logren entender que Jesús está haciendo como esa comparación entre este viejo nacimiento y ese nuevo nacimiento que ahora, porque él lo contrasta con ese Sí. antiguo nacimiento? Mira que lo que pasa. Primero, ¿qué es una persona? Bueno, alguien que hace lo que entiende que ha hecho toda su vida, pero ha caído en pecado, ha estado en un punto donde delante de Dios no está haciendo las cosas correctamente y esa persona sí no va a poder entrar al cielo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ah, bueno, ahora debe de escuchar la palabra, debe dejar que Dios entre en su corazón. Entonces la palabra de Dios entra, el Espíritu de Dios va obrando en esa persona, empieza una obra donde esa persona entonces va haciendo cambios en su vida que a veces ni cuenta se da, como cuando una persona queda embarazada, o sea, no se da cuenta en qué momento. Empiezan a haber algunos síntomas, pero ya el niño está ahí formándose. Y por eso es que la gente dice, oiga, como que usted está cambiando y la gente ni sabe cuándo Sí, empezó a como que cambiar. cambió. ¿Cuándo inicia ese nuevo nacimiento? No, Bueno, espere, antes de que entren a eso del inicio del nuevo nacimiento, porque miren algo, si miramos el antiguo nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo nacemos todos naturalmente? Ese nacimiento físico, porque hay gente que quiere como poner las reglas en el reino de Dios, pero en el reino de Dios yo creo que no somos nosotros los que ponemos las reglas para el nuevo nacimiento ya están puestas. Cuando una persona nace, un nuevo bebé nace, ese bebé lo acuestan en la cama que los papás quieren, lo visten como ellos quieren, porque ese nació, y todos los que nacemos físicamente no escogimos ni en qué hogar nacer, ni cómo íbamos a crecer, a ver cómo, ya eso está establecido. Yo creo que la palabra de Dios tiene parámetros para el nuevo nacimiento también. No es la persona la que dice, oye, ya yo nací de nuevo porque sí. ¿Cómo podemos entender? Recordemos que el nuevo nacimiento, más que ubicarlo en un momento específico,
es un proceso. ¿Cómo entendemos entonces ese proceso para el nuevo nacimiento? Mire, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, el versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, el Señor engendra por medio de su palabra, empieza ese proceso donde va creciendo, donde va haciendo unos cambios y llega a un punto donde va a nacer. Llegó al momento del bautismo, llegó al momento donde ya hay que sepultar el viejo hombre, ahora hay una nueva criatura que empieza a crecer y hasta que llega a dar fruto, ¿no? Entonces, en palabras sencillas para que nuestros oyentes nos entiendan un poco más llano, digamos que el nuevo nacimiento es un proceso que inicia ese proceso en la persona cuando comienza a escuchar la palabra de Dios. Amén, así es. Porque no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios sin nacer de nuevo. Entonces tenemos que buscar, porque muchos pudieran tener la misma pregunta que Nicodemo. Bueno, pero ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Yo quiero nacer de nuevo porque yo quiero entrar en el reino de Dios. ¿Qué Tiene tengo que empezar a hacer? dejar Lo entrar a primero Dios. que tiene que hacer es escuchar la palabra de Dios, porque ese es el inicio de una nueva vida en Cristo. Si no conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra, no vamos a entender cuál es nuestra condición, no vamos a tener un arrepentimiento, no vamos a tener una conversión y por ende no vamos a nacer de nuevo. Entonces, todo inicia cuando la persona empieza a escuchar la palabra de Dios y esa palabra empieza a engendrar. Y a veces la misma persona no se da cuenta, como usted lo decía ahorita, una persona, una mujer puede quedar embarazada y no darse cuenta, pero pasa un mes, pasa 2 meses y medio, 3, y la persona empieza a tener unos síntomas extraños en su cuerpo, deseos de vomitar, algunos olores le caen mal, mareos. Entonces dice, yo no estoy igual, algo me está pasando. Acude al médico, se hace una prueba o algo y efectivamente usted está embarazada. Pero entonces los síntomas son lo que le dice a la persona que algo está ocurriendo. Así Entonces, es. cuando una persona empieza a escuchar la palabra de Dios y esa palabra, que es como esa semilla o como esa simiente que entra en el cuerpo de la mujer, empieza a trabajar, empieza a reproducirse, empieza a tener un efecto en la vida de esa persona, entonces llega un punto no muy lejano que empieza a haber cambios. Claro. Y a veces la persona no se da cuenta, pero por ejemplo, la mamá le dice a la hija, tú estás rara. Algo te está pasando porque tú no estás igual. Yo creo que estás embarazada. Pero entonces, con la palabra de Dios, las personas empiezan a notar, tú estás raro, porque ya tú no quieres hacer lo que hacía antes, porque ya tú no quieres hablar como hablaba antes, porque ya no te estás comportando como te comportabas antes. Entonces es eso que la palabra va haciendo, esa transformación Ese es el proceso. en la vida del Es el hombre. proceso que inicia en lo que Pablo le dice a los Gálatas, porque Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que el nuevo nacimiento es Cristo formándose en la persona. Esa palabra es la que hace. Cuando Cristo se forma en la persona, nosotros comenzamos a vivir en una vida nueva. Como Cristo. Exacto. Y hay que complementar lo que es un proceso, porque miren, el Espíritu de Dios hace varias cosas. Primero, nosotros somos engendrados por la palabra, pero note que la Biblia también dice que somos engendrados por el Espíritu, porque todo se va a basar en la palabra. Al final es Dios el que va haciendo todo. Dios el que va por haciendo medio la de su obra. palabra. Entonces, siendo engendrados por la palabra, pero la Biblia también dice que por el Espíritu, la Biblia dice que nosotros vivimos por el Espíritu. Algunos ponen vivir en el Espíritu, digamos, después de que dice, hemos sido también engendrados o nacemos por el Espíritu. Y algunos dicen, no, vivimos, pero en realidad después de que una persona ha sido engendrada, ya tiene vida, comienza a vivir por el Espíritu de Dios. Nace por el Espíritu. Y ahora, después de que ha nacido por el Espíritu, andemos en Vive. vida nueva
y vamos a vivir por el Espíritu. O sea Ajá. que noten que el nuevo nacimiento no es ni siquiera ese, sí, ya nació de nuevo y ahí está el nuevo nacimiento. No, es que el nuevo nacimiento es ese proceso que inició acá cuando la palabra de Dios me engendra, comienzas ahora en mí, pero que finaliza en todos los resultados de esa vida nueva que va a traer. Y en medio de todo ese proceso, el bautismo también Debe estar el es un bautismo, acto que es para importante. el perdón de los pecados. Por eso, como dice la palabra, donde es sepultado el viejo hombre y ahora hay uno nuevo, que Luego quizá vamos a no hablar es del bautismo. perfecto, pero está con Ujú. una conciencia de hacer las cosas como debe ser. Luego vamos a hablar del bautismo y vamos a tratar de ver también la importancia del bautismo. Hay gente que dice, no, el bautismo no es importante, no. Vamos a mirar en el próximo No, programa un poco el ellos nos bautismo. dicen que no es importante. Lo que algunos dicen es que no es necesario para la Bueno, pues salvación. me dicen que no es necesario, entonces yo digo, no es tan importante para la salvación, Para Para en la la eso. O salvación. sea, salvación. cuando yo digo que algunos dicen no es importante en cuanto a la salvación, algunos lo dicen, sí, es importante como un acto digamos, de fe o de confesión. Pero bueno, no vamos a entrar en el tema del bautismo porque para allá vamos, para que no se pierdan el próximo programa en el que vamos a hablar del bautismo. Pero al tocar el nuevo nacimiento, tenemos que darle como esa pinceladita al bautismo porque es parte Claro. del proceso que Dios quiere que vivamos. Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y para qué hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Para que ya nosotros no vivamos más para el pecado. Si lo conectamos entonces, Pastor Dominic, con el tema que hablamos hace la vez pasada de la conversión. Si lo conectamos con el tema de la conversión, nos damos cuenta de que, óyeme, el nuevo nacimiento, uno podría decir, oye, eso es lo que se habló la vez pasada, de la conversión también. Es que es parte, es parte. Por El eso nuevo es que estamos nacimiento. hablando de esas doctrinas para la salvación, porque Claro. aquí la clave es que el Señor lo dijo. De cierto te digo, te aseguro que si no pasa eso en tu vida, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Así que el que quiera entrar al cielo tiene que pasar todos estos puntos para que el Señor se vaya formando. Tiene que haber un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Tiene que haber una diferencia. No puede ser cristiano siguiendo en el mundo, siguiendo haciendo las cosas porque ese no ha nacido de nuevo. Aunque se haya bautizado, aunque vaya a una iglesia, si sigue en el pecado, si sigue haciendo las cosas que hacía antes, realmente no ha nacido de nuevo. Ahora, ¿cómo podemos enfatizar que es un proceso de Dios? Porque también hay gente como que quiere forzar a que otro nació nuevo. Yo creo, y lo hemos compartido, yo creo que el hecho de que una persona se bautice no indica que esa persona nació de nuevo. No. No. Pero la persona que ha sido engendrada por el Espíritu se Y bautiza se porque bautiza, ese nace de sí, nuevo. ese sí nació de Exacto. nuevo. Entonces, pero no es el bautismo. Hay gente que se bautiza, pero nunca nació de nuevo. Sí, O sea no. que no lo podemos poner directamente en el bautismo solamente, pero sí la persona que es engendrada debe ser bautizada. Es que le Porque sucede, es parte del es nuevo que le sucede, nacimiento. Es una obra o sea, le completa. sucede a la persona. Ella escucha la palabra ya, igual que el nacimiento de un niño. O sea, el niño va a dar patadas y va a que me quiero salir de aquí. Entonces nosotros tenemos que saber eso, que, que el que realmente ha sido engendrado por Dios va a decir, bautízame. No está Va a esperando, sentir la necesidad. siente esa Claro, necesidad, no está esperando que el pastor le diga, ¿cuándo que te vamos a bautizar a ti? No, sino que él me dice, Pastor, yo quiero que me bautice ya". Claro. O claro. sea, es la misma persona, va a decir, ya necesito salir, necesito cambiar, Amén. necesito ya sepultar este viejo hombre y ahora vivir esa nueva vida en Cristo. Listo, digamos que tenemos un panorama muy claro. Ojalá que las personas que nos están viendo puedan estar de acuerdo con nosotros y decir, bueno, pastor, gracias, entendí, muy bien. Entiendo que tratamos de hacerlo, ¿verdad? Lo más básico, lo más sencillo para que usted pueda entenderlo, pero ya para que finalicemos. Entonces, la persona que no nace de nuevo, ¿no es salva No, o sí no, se puede no. una persona Bueno, salvar? Porque hay gente No, que... no. la palabra del Señor, si nos guiamos por la palabra del Señor,
La palabra del Señor dice que no. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor Jesucristo. Se lo dijo a Nicodemo. Es una enseñanza muy importante que nos queda en las Escrituras para guiarnos a la salvación. Porque dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Es un tema muy delicado porque lamentablemente se ha predicado mal el evangelio en el sentido de que a veces se le dice a las personas que pueden salvarse de cualquier manera, Bueno, alzar la que mano. pueden salvarse en el último momento. Y yo creo que más adelante vamos a tener que hacer un programa especialmente para esta doctrina de que las personas pueden salvarse en el último momento, simplemente hacer una seña o algo y levanta la mano o pestaña, ya se entregó al Señor, ya se salvó. Pero no ha nacido de nuevo. Pero no ha nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo. No calienten, no se ha calienten mucho, pues bautizado. mire, ese es un tema caliente No. y va. Pero es que hay que tocarlo. Sí, es lo que hay vamos a que tocar, pero lo que yo digo es que tengan en cuenta que lo vamos a hacer, vamos a sacar un programa para explicar eso, porque hay gente que dice, no, pero el ladrón de la cruz, o sea, puede ser que alguien como que no logre entenderlo y vamos a llegar a ello. Todos los argumentos bíblicos están ahí. Ahora, yo le quiero Vamos a decir llegar a a esas ello. personas que están escuchando el programa, usted lo va a compartir con su familia, con sus amigos. Mire, no se lleven de esa doctrina, porque yo he tenido amigos que me han dicho a mí, cuando yo les he predicado el evangelio, me han dicho, varón, uno lo que tiene en el último momento es que arrepentirse y ya, y se va para el cielo. Esas personas tienen el deseo de llegar al cielo, pero no tienen el deseo de ser cristianos. No tienen el deseo de negarse a sí mismos. No tienen el deseo de ser transformados por la palabra del Señor. Entonces estaríamos echando por el suelo las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, vayan y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí. El que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Amén. Bueno, amén. De todos modos, como decimos, este es un tema que son buenos. De pronto quedará alguna duda y esperamos solucionarla y resolverla en cualquier otro espacio. Pero qué bueno que usted por lo menos haya logrado entender que el nuevo nacimiento es parte fundamental de lo que debe experimentar toda persona que va a llegar a la salvación. Amén, Es amén. imposible entrar en el reino de Dios o ver el reino de Dios que se refiere precisamente a esto, pero eso es imposible si no se nace de nuevo. Amén. Y Amén. todo ese proceso que hemos explicado que lo hace la palabra de Dios, esperamos que tú lo experimentes, lo vivas y eso ocurra en tu vida. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Por mi parte, pastores, muchas gracias y a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias. Amén. Bueno, Dios le bendiga a todos los hermanos, amigos que nos pueden ver. Comente. De pronto usted está de acuerdo con nosotros o aporte también en los comentarios, pero siempre hágalo desde el respeto. Recuerde que somos cristianos, amamos al Señor y siempre hágalo en ese sentido. Así que Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús. Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga a ustedes, que Amén. podamos todos quedar claros en esto. Amén.